y organización de este presente diálogo entre dos políticos con trayectoria y trabajo social, emanados de dos partidos políticos con presencia nacional. Así que le doy la bienvenida de un lado al licenciado Antonio Atolini Murra, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Él es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, fue coordinador técnico de vinculación internacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social y parlamentario en el Senado de la República. También fue encargado de dar seguimiento y atención a la agenda de trabajo internacional de la senadora Berta Carabeo en su calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y fungió como locutor y productor de contenido en Radio Fórmula. Bienvenido, Antonio. Susana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo de Cuernavaca, de México y del mundo. Gracias. Del otro lado tenemos al licenciado Juan Pablo Adame Alemán del Partido Acción Nacional, quien es licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Gestión Pública, ambas en el ITESM. Fue representante de México en la Conferencia Mundial de la Juventud efectuada por la ONU en Guanajuato, con las ponencias de participación ciudadana y educación. También fue presidente y fundador de la Comunidad Latinoamericana de Jóvenes Humanistas, actualmente secretario técnico de los senadores del PAN, presidente de la Asociación Civil Nada Nos Detiene, adherida a Partido Acción Nacional, fue asesor de la 60ª legislatura como encargado de Relaciones Internacionales del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, también asesor en la 61ª legislatura de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados y coordinador de Relaciones Internacionales del Grupo Parlamentario del PAN en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados. Bienvenido, Juan Pablo. Un placer estar contigo, Susana. Por supuesto, también un saludo para todos los que nos están viendo y pues también para mi compañero de debate, ya viejo conocido, Antonio. Viejo conocido. Perfecto, pues bienvenidos ustedes y por supuesto a todas las personas que nos acompañan, a toda nuestra comunidad académica y educativa a través de nuestras redes sociales y diferentes plataformas digitales. Ahora les voy a platicar a ustedes y a toda nuestra comunidad las reglas de este debate, mismas que con anterioridad ya les hicimos llegar a sus equipos. Vamos a iniciar en orden alfabético y en este caso, pues el apellido de ambos candidatos empieza con A, por lo que tomaremos el nombre. Por lo consiguiente, iniciaremos la ronda de preguntas con Antonio Atolini. A cada invitado se le hará una pregunta y van a tener 1 minuto y medio para contestar. Cuando concluya ese minuto, el siguiente invitado tendrá 1 minuto también para dar su punto de vista u observación en su caso. En total van a ser 15 minutos y al finalizar, cada invitado podrá dirigir un mensaje de 2 minutos a nuestra audiencia para cerrar y concluir este ejercicio democrático. Les pido que sean muy respetuosos con los tiempos. Aquí yo les voy a ir diciendo cómo van. Así que estamos listos. Mi nombre es Susana Sáenz y agradezco a nuestros invitados y al Grupo Educativo CONAIP por la organización de este evento que sin duda creo que sumará y fortalecerá a nuestra sociedad en el marco de las elecciones que vienen en el 2021. Así que empezamos con Antonio Atolini. De cara a las elecciones, ¿por qué el ciudadano mexicano debería votar por tu partido político, en este caso Morena? Bueno, de manera sencilla, hoy es muy fácil poder comparar la realidad de México en cualquier parte del país, el antes y el después, cuando gobernaban los neoliberales de los partidos del viejo régimen, el PAN y el PRI. Hoy el movimiento obradorista, en su partido más grande, que es Morena, tiene el control tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tiene 5 gubernaturas y por supuesto la presidencia de la República. Es público, claro, distinto, notorio lo que hacemos cuando tomamos el poder. Cuando Morena llega al gobierno, transforma los privilegios de unos pocos y los convierte en derechos. Educación superior, una pensión digna, la posibilidad de poder tener un salario bien remunerado que por ley se mantenga dentro de las necesidades constitucionales para poder comprar comida, vivienda, salud, educación y también, por supuesto, una vacación digna de tanto en tanto, es decir, una vida normal. Lo que Morena ofrece como el partido obradorista más grande de México es que podamos los ciudadanos tener una vida normal y esa es una libre de dominio, de miedo, de inseguridad de cualquier tipo para poder satisfacer las necesidades más básicas que tenemos como ciudadanos. Eso sucede solamente cuando un partido popular llega al poder y no un partido del viejo régimen que del único cambio que conocen es el cambio de cuentas de banco, del cambio de casas, de cambios de carro,
porque siempre resulta que los favorecidos cuando gobiernan los partidos del viejo régimen son ellos y sus compinches, no el pueblo que vota por ellos y que los elige. Ok. Juan Pablo, ¿qué opinas? Porque nos hemos dado cuenta que esta aventura electoral que se tuvo en el 2018 resultó en un verdadero fracaso de gobierno. Cuando nosotros revisamos todos los indicadores, que los podemos ver pues todas las mañanas, con el presidente López Obrador, en donde solo nos sigue dando promesas de campaña, pero no nos está dando ningún resultado. O sea, aparte de lo que acaba de comentar Antonio Tolini, pues es cierto que ya está en la Constitución, pero es porque se votó pues, por el resto de las fuerzas políticas, porque hoy no podemos tener una sola muestra, una sola obra, un solo resultado tangible, y lo que tenemos es cientos de mañaneras en donde se nos dice que las cosas van a estar mejor, que va a llegar un tren en el sureste mexicano, que va a haber un aeropuerto, que se va a vender un avión, pero no tenemos ni la venta del avión, ni el tren Maya, ni el aeropuerto. Y lo que sí tenemos es una serie de promesas que se siguen dando a la población, insisto, desde las mañaneras, pero Bien. que no contrastan, no se pueden ver en la realidad. La Ok. realidad que tienen hoy los millones de mexicanos que salieron a las urnas en el 2018 es Bien. que sigue habiendo inseguridad, que el Entonces, Juan desempleo está Pablo, cada vez peor y que Juan Pablo, hay una falta de oportunidades. ¿Sí? entonces, ante este contexto, ¿por qué la ciudadanía debería de votar por tu partido, Acción Nacional? Pues porque tenemos los mejores resultados de gobierno, esto está claro, o sea, que se ven reflejados en la gente. Cuando tú contrastas con Morena, pues te vas a dar cuenta que con los gobiernos del PAN durante muchos años, pues la gente sí tenía un empleo, sí tenía un salario y sí tenía condiciones mínimas para poder salir adelante con libertad, con oportunidades, y eso es algo que nosotros primero ofrecemos para la gente y segundo lo hemos constatado ya en la realidad, ya en los años donde estuvimos gobernando. ¿Qué opinas, Antonio? Bueno, mira, yo podré tener muchas opiniones, como yo y cualquier otro ciudadano en México, sobre los gobiernos de Morena. Quizá no les guste el ingeniero Cuitlagua, quizá sientan que Claudia Sheinbaum necesita hacer más. Sin embargo, no hay ninguna persona de nuestro partido investigada por la DEA por vínculos con narcotráfico, como sí está como sí está Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, o Mauricio Vila. No es que esté investigado por la DEA, pero sí es gente que tiene una visión de mundo que lleva a considerar que una pequeña cárcel de concreto que se construyó en Yucatán y se presumió como un gran proyecto de vivienda digna, no sé si lo vieron en redes sociales, si no ahorita lo vamos a subir, esa es la visión que tienen de lo público, es el secuestro de lo que para todos es derechos y que ellos consideran un instrumento para el privilegio y el avance. No es cierto que se veía mejor con el PAN. En ningún indicador hoy, por lo menos de los que he mencionado, y uno muy claro, es el salario. Durante 25 años se mantuvo artificialmente estancado el indicador del salario mínimo y no fue hasta que llegó el presidente López Obrador que tuvo un incremento del 18%. Pero es que eso no es un invento mío, eso no es una cosa que diga retórico al aire. Se comprueba empíricamente con los números que hay a disposición. Ok, Antonio, ahora quiero que ambos me contesten qué está haciendo su partido político por la gente y los ciudadanos mexicanos cuando no es época de elecciones, porque es muy fácil hacer campaña con diferentes acciones cuando estamos en época de elecciones, pero cuando no hay elecciones, ¿qué hace el Partido Acción Nacional por la gente, Juan Pablo? ¿Qué hace, Juan Pablo? Primero la formación de cuadros, o sea, que es muy importante. Segundo, la formación de ciudadanía. Cuando la gente se organiza, cuando la gente se da cuenta de los problemas que existen, pues entonces se empieza a organizar y los movimientos populares allí están y esos movimientos populares se les debe de dar cauce y ese cauce lo están encontrando en los partidos de oposición y en específico en el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque mientras hay un ejercicio de simulación desde el gobierno, se tiene que organizar los ciudadanos para poder enfrentar las elecciones del 2021 y que se pueda contrastar. Además, lo que estamos haciendo es ser gobierno. Ahora que mencionaba Yucatán, pues Yucatán es el mejor estado del país para vivir, el más seguro, en donde se tienen más inversiones. Y ese programa que refiere Antonio Tolini, pues vale la pena que lo revise, porque es con apoyos del gobierno federal. Allí estuvo la vivienda del gobierno federal y es un ejercicio no de casas, es un ejercicio de cuartos.
Ok, ¿qué opinas, Antonio? ¿Cómo ves las acciones del PAN cuando no es época electoral? No conozco qué hace el PAN cuando no es época electoral. Bueno, sí sé. Se la pasan en las oficinas de la OEA en la Ciudad de México llevando escritos en donde denuncian la posible llegada de una dictadura castrochavista que pone en peligro lo que son para ellos considerados derechos divinos, los privilegios que el sistema político neoliberal les dio para poder seguir haciendo y deshaciendo lo que querían con el dinero de todos. Cuando alguien llegue y les dice pues, que se les acabó la robadera, como dice el presidente López Obrador, con los 32 millones de votos que tiene detrás y con las mayorías en las cámaras, que últimamente son la representación popular en nuestras instituciones republicanas, se van, se enojan, hacen berrinche, va Mariana Gómez del Campo y va Mario Cortés a presentar en un escrito a las oficinas de la OEA, acusando de un lobo y de un fantasma que simplemente pues, no existe y que solamente ellos ven. Entonces, pues sí, si eso es formación de cuadros, enseñarle a la gente a escribir oficios para dejarlo en una oficina de una agencia internacional, podría estar de acuerdo. Más allá de eso, yo no veo a alguien, hombre o mujer, reivindicando una identidad panista, defendiendo algún valor panista que no sea el de la corrupción. Bien, ahora, ¿qué hace Morena cuando no hay elecciones? ¿Qué hace por la gente? ¿Qué hace por la ciudadanía? Pelearse, bueno, lo que Morena, pleitos internos, ya sabemos. bueno, puede ser, pero últimamente Morena es un partido político, es un instrumento para llegar al poder. ¿Qué es lo que realmente está detrás? El movimiento obradorista es una cultura política que entiende el mundo de una manera distinta, en donde los hombres y mujeres libres de buena voluntad que quieren acabar con la corrupción se organizan y ponen los problemas de la gente por delante. El movimiento obradorista trasciende al partido. Resultaría complicadísimo, es más, terminaría el sexenio de 2036 y yo no podría dar nombre, yo no podría mencionar por nombre y apellido a los millones de obradoristas que hoy están haciendo trabajo social en tierra y en campo con la gente de sus colonias, con la gente de su ciudad, con la gente de su propio barrio. Son gente que entiende de los problemas, los organiza para poder enfrentarlos y que presenta después propuestas y vías de cumplimiento que se transforman en política cuando llegamos a gobierno. Ve todos los compromisos de campaña que el presidente López Obrador ha sabido ubicar en un lugar específico con gente particular que hoy se transforman en gobierno. Uno de esos fundamentales es la rehabilitación de hospitales. Acaba de estar el presidente inaugurando un hospital abandonado en 2017, en donde en sus giras por el país, en Acuña, en el norte de mi estado, en Coahuila, comprometió a su gobierno a terminar y ayer inauguró por primera vez después de 3 años de haberse quedado inconcluso y más de 10 de haberse iniciado el proyecto, y hoy le da a casi 150,000 derechohabientes, todos hombres y mujeres obradoristas, el servicio básico de salud. Bien, ¿qué opinas, Juan Pablo? No, pues que esto no se puede constatar en la realidad, insisto. Son muy buenos discursos, son buenas promesas de campaña, sigue siendo una serie de mañaneras lo que vemos todos los días, pero que esto no se refleja. A ver, vamos a poner el ejemplo de la carretera de Sonora, una carretera de Sonora que viene presumiendo durante años y que todavía la semana pasada dijo que le faltan unos meses más. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual no se construyó la carretera de Sonora en el tiempo que dijo, porque iba a estar en 8 meses? Que lo siguen boicoteando. Entonces, no hay ningún boicot, hay una falta de capacidad para poder realizar política pública, obra pública en beneficio de la gente. ¿Qué vemos de Morena? Pues que sigue siendo un movimiento que no se logra articular, que recientemente tuvo la elección en donde Antonio Atolini participó y que desde aquí yo insisto que le hicieron un fraude porque él pudo haber estado en esa encuesta, pero que sabemos que los pleitos internos pues no los dejan salir adelante. Y hoy hay una secretaria general que viene de un grupo y un presidente que viene de otro grupo. Ya quiero ver cómo se van a poner de acuerdo para elegir los candidatos. Lo que vemos es un PRD vestido de guinda y ya sabemos en qué acabó el PRD. Nada más déjame te doy un dato. Ve cómo trascendemos eso. Perdón, Susana. Ok. Es que creo que toca un punto muy importante, Juan Pablo, y me gustaría Gracias, Susana. Precisamente Tampoco te emociones, cómo eligen a sus dirigentes y a sus candidatos. Quien quiera tomar la palabra, Antonio. Es que resulta irrelevante, digamos, porque los dirigentes partidistas son hombres y mujeres que se deben a algo más grande. Mira, te voy a dar un dato. Mucha gente se asustó y consideró el regreso del PRI y el desgaste de Morena en la elección de Coahuila. Déjenme les platico un poco. En Coahuila el PRI nunca se ha ido.
Desde 2008, cuando los procesos electorales de diputados locales que suceden además aislados de cualquier otro, siempre gana el PRI los 16 distritos locales. Lleva sistemáticamente 4 elecciones ganándolo por completo. Entonces, si siempre es así, ¿qué tiene de distinto? Lo que tiene de distinto es que de 2014 a 2017, a 2020, en 2 elecciones, la del 14 y la del 17, Morena quintuplicó, o la causa obradorista quintuplicó sus votos. Hoy somos la primera fuerza de oposición en Coahuila con una base sólida del 20%, distinto a la del PAN, que cayó al 10% en números similares a los que tenía en 1980. Entonces dices, oye, qué extraño. Un estado fronterizo del norte, alejado de las grillas nacionales, que parece que tiene otras complicaciones, que tiene otros problemas y que pareciera que la dirigencia y sus conflictos no logran entender, y en ese infinito desgaste debió haber sido una debacle. Bueno, es cuestión nada más de abrir la caja negra de la elección, hilar fino y encontrar que últimamente los dirigentes partidistas son eso, tutelan un instrumento para llegar al poder, pero últimamente es el pueblo obradorista la que dota de contenido este vehículo. Y ese pueblo hoy tiene a Morena y al obradorismo como la principal fuerza opositora en Coahuila. ¿Cómo te explicas eso? Si no es porque verdaderamente atrás del partido y siempre por delante, en tanto no se llegue a resolver, está el movimiento obradorista. Ok. Juan Pablo, ¿qué nos dices al respecto? No hay panistas en el país, hay burócratas que cobran la nómina. Miren cómo se engaña con los propios números Antonio Atolini. A ver, en el ¿Qué dije que no es verdad? En el 2018 ganaron las senadurías, ¿sí o no? Y esas senadurías que fueron ganadas por Morena, que fue una elección abrumadora en Coahuila, que ganó Morena. Comparable, Juan. Pues ahora no tenemos esos resultados. Perdieron elecciones todos locales, los Juan. distritos locales, absolutamente todos los distritos locales. Entonces, qué curioso que se vaya a elecciones de 1994, cuando en todos sus argumentos siempre dicen que los 30 millones de votos del 2018. Juan, Bueno, elecciones no locales. De Coahuila. En 2014 son las elecciones locales. En el 2018 ganaron todo en el estado de Coahuila. Las federales. Todo. Y ahora tenemos resultados que no que no se pueden comprobar. Perdieron absolutamente todo. La gente ha dejado de tener confianza en Morena y eso sí se vio reflejado. No se perdió nada. El Congreso siempre está del... El PRI no se ha ido. En el 2018 ganaron, Antonio, ¿sí o no? Las federales, compañeros. Y ahora resulta que vas a desagregar el movimiento de los 30 millones para decir porque solo las es una elección. ¿Por qué perdieron ahorita? Porque perdieron la confianza de la gente, porque no han dado resultados. Así de claro. Así de simple. Cuadruplicamos el resultado electoral de 2014. No. En el 2018 tuvieron más votos que los que tuvieron en el 2020. Para ¿Sí o no? otra elección. ¿Sí o no? Es otro tipo de elección, pero bueno, ya pasaron 2 años. Es el mismo votante. De las federales. A ver, es que me está hablando de electores que ahorita pueden tener 60 años. Yo te estoy hablando de electores que votaron en el 2018 y que ya no votaron por ustedes en el 2020. Han pasado solo 2 años de eso. Son los mismos electores. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo es este proceso de elegir dirigentes en el partido y candidatos en el Partido Acción Nacional? Coméntanos de la democracia interna del PAN, Juan Pablo. Adelante. Mira, es un proceso que lleva muchos años, desde Gómez Morín, podría decírtelo, en donde es el partido más democrático de México. Entonces, no quisiera extenderme mucho en mi respuesta, porque ya conocemos pues, que el PAN tiene sus propios estatutos y votan los militantes. Ojalá se pueda tener un mejor ejercicio en donde no solo se tenga la variable del militante, sino que se pueda tener también la variable de competitividad electoral y en donde el ciudadano pues, pueda opinar. Tengo una pregunta, Susana, ¿puedo? Dime, a ver. Ya eres el moderador. No, tengo una duda legítima. Oye, a ver, después de tener dirigentes de la talla, no sé, me parece que Crisley Barrola, creo que... Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez. Un gran norteño. Gómez Morín. Hombre, hasta incluso, ¿quién es esta figura importantísima del PAN en el Estado de México? Luis Felipe Bravo Mena. Luis Felipe Bravo Mena. Ganó la elección del 2000. Ideólogos. ¿Cómo llegó el PAN a elegir a Mario Cortés como presidente? Nada más platícame un poco. Marco. Sí, Marco. A Marco Cortés. Los militantes lo decidieron, Antonio. Nada más como se ha decidido... Preséntalo a la gente que nos está viendo.
Dile a la gente que tienes un dirigente que se llama Marco Cortés para que lo conozcan. No, yo creo que la gente ya lo conoce, pero fueron los militantes los que decidieron, como han sido los militantes los que deciden por los dirigentes de los últimos años, y así como dices antes, bueno, voy a contar un poco cuál era el proceso para que la gente lo pueda entender. Tampoco nos aburras, ¿eh? Un Tampoco consejo político nacional que era el que decidía los dirigentes. Ahora es la militancia en pleno la que decide los dirigentes. Esa es la principal que son como diferencia. 100, ¿no? Ok. Ahora, ya que mencionaban personajes de cada partido, creo que esta pregunta va a ser muy interesante y divertida a su vez, a ver cómo lo toman nuestros espectadores. Quiero que cada uno me dé el nombre de los 3 mejores políticos que existen actualmente en su partido y por qué en solamente minuto y medio. Atolini. ¿Actualmente en Morena? Sí, actualmente. ¿Solo del partido? Digo, es que nosotros gobernamos la República, 5 estados, somos mayoría en 22 congresos locales, en el Senado, en el diputado. Te estás acabando tu tiempo. Ya se te acabó, exacto. No, es que quiero saber si tiene que ver con gobierno, porque yo puedo hablar de Zoé Robledo, podía hablar de Marcelo Ebrard y podía hablar también de Gabriel García, el coordinador de programas federales. Ok, pero ¿Marcelo Ebrard era militante de Morena? Es obradorista, claro. Ok, ¿y por qué esos 3? Bueno, porque son hombres y comprometidos. También podría hablar, por ejemplo, de Alejandra Frausto o de Graciela Márquez o de la servidora de la nación, que además es la que está encargada de tocar puertas, digamos, la figura de la servidora de la nación, que es la que está encargada de tocar puertas y entregar los programas sociales. Uno de los más nobles, por ejemplo, la pensión para adultos mayores. ¿Por qué estos 3? Porque son hombres y mujeres libres, de buena voluntad, que haciendo otra cosa no relacionada directamente con la grilla partidista, por ejemplo, Alejandra Frausto o María Luisa Albores, por ejemplo, que estaban dedicadas a otro tipo de trabajo social, que estaban trabajando en otra realidad de lo público, fueron convocadas por el presidente López Obrador para acabar con la corrupción y han decidido dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo, sangre, sudor y lágrima para sacar esa causa. Creo que es muy noble lo que ha hecho el obradorismo para convocar a hombres y mujeres que no han estado nunca en una asamblea distrital, que quizá no conozcan los estatutos partidistas de Morena, no sepan que es un consejo, pero hoy defienden los valores de justicia y fraternidad del obradorismo. Juan Pablo, ¿algún comentario al respecto? Porque la fraternidad es muy importante directamente 3 personajes, 3 políticos del PAN, los mejores 3 políticos del PAN. Mira, me sorprende cómo Antonio pues no pudo responder Te dije tan 6. claro, ¿no? Tan claro, pero bueno, entiendo que es parte de este divague que a veces se da. Mira, yo te puedo comentar sobre el gobernador Mauricio Vila, que es el mejor evaluado de todos los gobernadores, no solo los del PAN, sino de todos los gobernadores. Es el lugar número 1 en transparencia, es el lugar número 1 en seguridad, es el gobernador que tiene la capacidad de gestionar también ante el gobierno federal para poder llevarle recursos a los yucatecos. Es un gobernador que está todo el tiempo, todos los días en la calle, atendiendo la problemática. Y bueno, ya lo vimos cómo resolvió ante las crisis y los fenómenos naturales con mucha celeridad y también con mucha eficacia e inteligencia todos estos problemas y estos retos que se enfrenta un gobernante cuando tiene una causa externa más allá de su plan. Entonces, a mí me parece el mejor cuadro que en este momento tenemos en el PAN. Voy a mencionar a otro que a ver si Antonio no se echa para atrás, pero creo que Ricardo Anaya sigue siendo un gran activo del partido. Sigue siendo ¿Cómo voy a echar para atrás? Obviamente no. Sigue siendo alguien que tiene una presencia nacional muy importante. Y es que el ahora encargado del comité municipal del PAN en Atlanta, ¿no? ¿O en dónde está? ¿Dónde está Ricardo Anaya en el PAN? De hecho, le mando mis mejores deseos porque está enfermo en este momento de COVID. Mis mejores deseos también para su pronta recuperación. Pronto. Pero es el que tiene mayor reconocimiento dentro de el propio espectro nacional. Y un tercer elemento que quiero comentar, pues son todos los senadores y las senadoras del PAN, porque es un grupo parlamentario que ha dado la batalla en el Senado de la República y que ha sabido... Bueno, ahí ya estamos hablando de manera más general. Ahora, como Atolini habló de los servidores de la nación, que fue totalmente general. Entonces, déjame platicar de los senadores del PAN y las senadoras del PAN. Pero cuando hablas de los senadores de la nación, estoy hablando de miles de personas. Cuando hablas de los senadores del PAN, estás hablando de gente que cabe en una selfie. Bueno, a ver. Es la representación que tiene todas esas gentes que sí ganaron sus elecciones y que le ganaron a Morena. No todos, ahora vamos a seguir hablando de manera particular
¿quiénes serían las 3 mejores militantes mujeres que puede identificar dentro de Morena actualmente? Militantes, mira, es que déjame difiero un poco de esa aproximación. ¿Por qué? No hay militantes de Morena, o no necesariamente es la categoría más importante para aproximar. Hay obradoristas, hombres y mujeres obradoristas, que quizá alguno tenga. ¿Cuál es la diferencia entre militantes y obradoristas? O sea, que no están registrados en el partido. Es una buena pregunta. Casi ninguna, salvo una, que no es necesario tener un carnet de identidad que te haga partícipe de una vida interna de un partido, que últimamente es solamente un instrumento, y cuando formas parte del movimiento obradorista, lo que existe es una visión de mundo. Entonces, por ejemplo, Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura. Yo no sé si Alejandra Frausto, en la manera en la que entiende el mundo del trabajo de acción comunitaria, de la cultura como una representación viva de realidades simbólicas, históricas, lo que ha hecho en poner el dinero al servicio de la recuperación de espacios públicos que den sentido a una comunidad, no a un grupo específico, a una marca, a una asociación civil o a un artista en particular, sino a la comunidad. Es una cosa espectacular que ha hecho Alejandra. Yo no sé si Alejandra alguna vez se ha metido en una asamblea distrital. Quizás sí, en algún momento formó parte del movimiento obradorista postelectoral en 2006, en 2008, claro, en 2012, pero te digo, en el movimiento obradorista. Yo no sé si Alejandra fue militante del PRD. Yo no sé si Alejandra Frausto tiene una credencial que la acredite como militante de Morena para poder participar en una asamblea distrital, elegirse en el consejo y llegar a ser parte del comité. No lo sé. Quizás sí, pero no importa frente al tamaño titánico que tenemos de transformar la vida de la gente. Yo no le voy a hablar a las personas pidiéndole que se inscriban a Morena. En realidad no me interesa tanto. Si lo quieren hacer, adelante. Hay gente como yo, como Juan Pablo, que decidimos militar en un partido político y nos gusta trabajar en esa visión colectiva de realidad. Hay gente que lo hace igual, pero alejado del partido. Ok. Juan Pablo, las 3 mejores mujeres militantes de Partido Acción Nacional. Mira, me gusta mucho esta pregunta porque te habla de un tema que va a ser el tema, yo creo que de la elección del 2021. Y cuando nosotros comparamos las militantes y también las gobernantes que se tienen en el Partido Acción Nacional frente a las otras opciones, en este caso frente a Morena, nos damos cuenta que hay capacidad, que hay resultados y que hay sobre todo un pueblo y una ciudadanía que las acompaña. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Chihuahua, en Tamaulipas, en Aguascalientes, en donde gobiernan mujeres del PAN y esas mujeres están dando resultados. Te voy a dar, para poder contestar tu pregunta, 3 mujeres que desde mi punto de vista lo están haciendo muy bien desde su espacio y que pues están también a valoración de la gente. La senadora Kenia López Rabadán, que me parece una gran legisladora. Además es su cumpleaños. Que hoy es su cumpleaños y le mandamos un saludo, abrazo, una felicitación. Segundo, la senadora Josefina Vázquez Mota, que también ha hecho un gran papel por las y los niños en México desde la comisión que ella encabeza y que ha logrado sacar reformas incluso con Morena para poder beneficiar pues, el derecho de los niños. Y tercero, la senadora Xóchitl Gálvez, que me parece espectacular en todo el trabajo que ella está haciendo con las energías limpias, que ya escuchamos al presidente de la República decir que son un sofisma. Mañana tenemos la comparecencia de Nale y vamos a comparar nada más a Nale con Xóchitl Gálvez y nos damos cuenta de que pues, la mejor mujer, el mejor perfil público en su experiencia, pues es Xóchitl Gálvez. Y un cuarto, que no lo quiero dejar, pero es como el bonus, Susana, a la senadora Lili Téllez, que es una reciente incorporación dentro del PAN y es también una gran polemista y eso ayuda para poder contrastar frente a lo que ella vivió en Morena y lo que se encuentra ahora en el PAN. Muy pendientes de esta comparecencia el día de mañana, sumamente importante este tema de energías renovables. Y tú le has dado mucho seguimiento a esos temas, Susana, entonces es sí, ahí lo que vamos a ver mañana. Dios. Muy bien. Oigan, y bueno, no podemos dejar de reconocer que pues este hartazgo de toda la política pues ha creado a los candidatos independientes. ¿Qué opinan de los candidatos independientes? Antonino. Yo desconfío de cualquier persona que no tenga un partido político, un equipo de fútbol, una religión. Yo desconfío de la gente que cree que se puede hacer política simplemente en la individualidad
que cree que somos islas o una suerte de archipiélagos que de repente y de la nada nos podemos juntar. ¿Por qué? Creo que eso ha sido una forma en la que los candidatos se han presentado. Soy siempre partidario de los instrumentos de democracia participativa. Creo que siempre y en todo momento cualquier instrumento que permita la participación política de hombres y mujeres de maneras distintas es un plus. Sin embargo, mi crítica es suponer que los candidatos independientes son algo distinto a eso. No son ni puros, ni buenos, ni inmaculados, ni mejores que cualquier otro, simple y sencillamente por ser candidatos independientes. Porque como dice el presidente, a mí me gusta mucho, ¿independientes de quién? Porque se debe hacerle saber a la gente, y creo que esa es la forma política correcta de hacer las cosas, sobre qué idea de realidad más grande y amplia de ti mismo militas, porque todos creemos en algo, solamente que suponer o hacer engañar o pretender engañar a la gente con un discurso en donde el candidato independiente es bueno y el político es malo, solo porque uno tiene un partido político detrás y otro no. Me ha parecido muy chafa y ha sucedido por lo general. Digamos, salvo quizá la honrosa excepción porque logró más o menos articular algo más allá de su candidatura, que fue Pablo Kumamoto. Pedro Kumamoto en Zapopan, se conoció y se entendió de qué quería hacer él, incluso de nada más cómo son las cosas. Terminaron fundando un partido político distinto, horizontal, si quieres diferente, claro, pero hoy Pedro está en Futuro Jalisco, Pablo. que qué bueno. Ok. Juan Pablo, bueno, yo lo que he escuchado de estos candidatos independientes es que no se identifican justo con ningún partido político, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Juan Pablo? Miren qué equivocado está Antonio. Me parece muy revelador cómo nos presenta, además de su microondas, la postura que tiene respecto a los candidatos independientes. Los candidatos independientes juegan dentro del marco constitucional, están validados también por su propia representación, han tenido, pues, triunfos electorales. No voy a hablar de resultados como los del Bronco, que ha sido un pésimo gobernante, pero sí han tenido triunfos electorales. Entonces yo le doy la bienvenida a cualquier candidato que primero desee participar, porque hay que entender algo, la ciudadanía está también decepcionada de los propios partidos políticos y Morena tampoco ha sabido darle cauce a todas esas personas que hoy están decepcionadas de esos mismos partidos políticos. Para el 2021, yo que espero que sí haya expresiones de candidatos ciudadanos, de candidatos independientes, que no se encuentran dentro del espectro partidista y que puedan también tener resultados electorales. Pero mi invitación es a que esos candidatos sí puedan tener un planteamiento mucho más amplio y que ese planteamiento pueda ser dado a conocer a la ciudadanía desde lo que quieren, de lo que sienten, de lo que creen, de lo que son, de lo que van a hacer y de los compromisos que ellos asumen. Porque hoy, si un ciudadano está pensando en votar en un candidato independiente, pues es porque ve que los políticos tradicionales no le han cumplido. Y hoy esa opción de candidato independiente puede tener una salida democrática sí y solo sí pueda ir acompañado de algo más sólido que su propia visión. En eso sí coincido con el propio Antonio. Vaya, ahora, ¿Perdón? Una flor, corto una flor del jardín de Juan Pablo, pues gracias. Oigan, ahora, esta pregunta creo que es complicada, pero espero que sean sumamente sinceros y no me digan honestos, que no existe. A ver. En Morena no robamos, no mentimos y no traicionamos. Entonces tú cuenta con mi honestidad por completo. Hay que ver, hay que ver. A ver, ¿a qué político de otro partido admiran? A Tolini. ¿Vivo o fallecido? Vivo. Vivo. De otro partido. Del PRI a Beatriz Paredes, por ejemplo. Creo que es una mujer que conoce y entiende de la política mexicana, de una visión que en su momento construyó lo que para muchos en su momento fueron derechos, una visión nacionalista, una visión soberanista de la política. Beatriz Paredes del PRI. Del PAN, mira, quedan pocos.
Ya no hay a este empresario liberal, pragmático, resolvedor, propio del tamiz norteño que en su momento Cloutier tuvo. Pero ese vacío ideológico creo que queda en el PAN. No existe ahora esa representación. Ideólogos hay, creo que ya un poco más distantes del PAN como deberían. Me encantaría, incluso mencioné en su momento un poco Luis Felipe Bravo Mena, Carlos Castillo, hijo, debería estar, yo creo, en una posición mucho más protagónica, por lo menos para dar conciencia de qué significa o qué representa algo que en su momento sí pesó, que era el panismo. Hoy quién sabe qué Chihuahua sea eso. Y ya, los demás partidos creo que son pues clubes con financiamiento público que probablemente pierdan el registro el año que entra. Juan Pablo. Hay dos figuras, me parece una muy Bueno, y a representativa. Juan Pablo Adame, por supuesto. Bueno, sí, oye, ya se estaba Ya sintiendo me estaba muy mal. sintiendo mal. Una flor de mi jardín, para que veas, Juan Pablo. Te lo agradezco. No, hombre, nada que agradecer. Te mando un gran abrazo. No, mira, lo recibo aquí. Ay, me apretaste fuerte. A ver, a mí la figura de Berto Castillo como un representante de esa izquierda naciente me parece una figura interesante por su autenticidad. Creo que es algo que ha formado y formó a varios de los militantes actuales de la izquierda, que si bien no han seguido totalmente su camino, pero pues que yo lo veo como una figura naciente y auténtica. Eso es lo que yo le concedo un valor importante. Segundo, la senadora Ifigenia Martínez. Me gusta mucho su figura también auténtica. Yo la veo en el Senado de la República y, por ejemplo, su último voto en contra de, bueno, no voto, sino su expresión en contra de los fideicomisos, porque desde su visión, pues no consideraba adecuada la eliminación de ciertos de ellos, no de todos, pero ese talante, esa posibilidad de decir y hacer lo que ella cree frente a un movimiento, me parece también muy valioso, porque además vivió toda la trayectoria de una mujer en la izquierda y desde el sistema y con esa combatividad. Esas dos figuras me parecen muy respetables. Ahora, ante la crisis económica que estamos enfrentando por la pandemia, ¿cuáles creen que sean las principales dificultades que encuentre cada uno de sus partidos para afrontarla? Atolini. Bueno, maticemos un poco sobre la crisis económica, nada más en términos de contexto. No es una crisis normal, porque no se destruyó la planta productiva, es decir, el capital y el trabajo están. No es una situación en la que se destruya, me refiero a, no hubo una guerra donde murió gente, no es una guerra donde se destruyó infraestructura, no se revienta una burbuja inflacionaria o inmobiliaria donde los intereses simplemente sean impagables, simplemente se bajó el switch. Es decir, tenemos parada a la economía porque no podemos salir. Es una crisis de oferta y es una crisis de demanda. Y si está muriendo gente. Sí, no, claro. O sea, digamos, pero eso se remite a una crisis sanitaria de una enfermedad altamente contagiable que no tiene vacuna y que está afectando a 170 países del mundo. Particular en lo económico, va a ser distinta la aproximación. No necesitamos, debemos leerlo en ese sentido. La planta productiva está parada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poder generar redes de protección que permitan a la gente tomar una decisión fundamental, salir o no salir, estar o no estar. O si cuando estamos y después tenemos que regresar, como está sucediendo en distintos estados de la República por la semaforización, subimos a rojo y regresamos a confinamiento, se abre amarillo y podemos salir otra vez. Necesitamos ampliar la red de protección que permita a los más vulnerables, principalmente a los adultos mayores, dadas las particularidades de la enfermedad que afecta a este sector poblacional, una red de protección. Morena como partido en el gobierno ya está ejecutando muchísimo dinero y dispersándolo a las comunidades y a los beneficiarios, específicamente el que a mí más me llena de orgullo, el timbre de orgullo es la pensión para adultos mayores. Bien. Juan Pablo. Mira, Susana, tú eres una experta en temas financieros y económicos y lo has visto y lo has revisado todos los días. Lo que hay que decirle a los que están siguiendo este debate es que la crisis no se originó, como lo está tratando de contar
Atolini, a partir de la pandemia, sino que era una crisis que ya venía, que ya teníamos indicadores en donde no crecía el país, en donde Sí, no se estaban tomando las medidas suficientes para que llegaran las inversiones, para que la industria se desarrollara, para que los empresarios pudieran confiar y poner nuevos empleos en nuestro país. Lo que hizo la crisis de la pandemia fue desnudar todas esas desigualdades y toda esa incapacidad que hasta el momento se ha tenido para poder sacar adelante a un país, en donde no solo bastan los buenos deseos, sino se requieren de políticas públicas exitosas que sean en beneficio de la gente. No es, como lo acaba de decir Atolini, y se lo tengo que comentar al auditorio, con una dispersión masiva de dinero como vamos a sacar adelante a este país de la crisis. Es con una visión mucho más integral que no se está viendo hasta el día de hoy, y los indicadores pues ahí están. Acabamos de ver la última declaración el día de ayer, o sea, en donde las energías limpias son un sofisma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces no se va a invertir en las energías limpias y que se va a tener que comprar más carbón. Carbón, por cierto, en donde el estado de Coahuila, del cual es Antonio Atolini, pues sale muy beneficiado el senador Guadiana del partido bien. Morena, pero no en beneficio, insisto, de la gente. Aquí no es un asunto de dispersión de dinero, sino es de política integral que pueda poner las bases microeconómicas y macroeconómicas para que la gente pueda tener más dinero y para que pueda pagar sus medicinas, para que pueda tener un ingreso desde su empleo y para que pueda pagar los útiles escolares. Ahí Ahora, están las tres principales prioridades y hoy no se ven reflejadas en esta política de Morena. creo que también precisamente pues los apoyos a las empresas que son quienes dan empleo, ¿no? Y también a las micro y pequeñas empresas. Yo quiero reconocer la audacia de Juan Pablo. Es un político audaz, que le entra, es directo. Solo me genera mucha curiosidad saber, pues, de dónde consultó el manual del buen comportamiento para poder saber qué se debe hacer en la peor crisis económica y de salud de los últimos 100 años, que afecta a 170 países. Quiero dar un dato. Acaba de ser publicada, no en México, en The Guardian, periódico británico, que el sistema de pruebas masivas que se implementó supuestamente para generar la contención del brote del coronavirus del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, ha costado hasta el momento, en los últimos 6 meses, el equivalente a 300,000 millones de pesos. Y tenemos actualmente en Europa un rebrote que está poniendo al continente en posiciones similares a las que estaban en mayo. Es decir, ha habido un endeudamiento masivo desde las finanzas públicas para tratar de atender lo que supuestamente algunos gobiernos consideraron la vía correcta y que nosotros desde el principio nos distanciamos. No vamos a endeudar el país para poder sacar esto porque es un ciclo del que no sabemos cuánto tiempo dure y no es por ahí en donde debemos gastar el recurso público, que hoy parece que entonces el mito fundante al inicio de la pandemia, con el que se criticó a este gobierno, las pruebas masivas o el gasto directo a las empresas, en países desarrollados, industrializados y del mal llamado primer mundo, hoy está cobrando factura. El propio Fondo Monetario Internacional ha revelado que la deuda que va a derivar, de la deuda pública que va a derivar de muchos de los países más desarrollados en el mundo, Alemania, Francia, el propio Reino Unido, van a resultar en un lastre que va a acompañar a las economías de los países durante los siguientes 10 años. México no lo ha hecho. ¿Qué parece entonces, o de dónde lee Juan Pablo el comportamiento del buen servidor público para creer que entonces hay un lugar a donde consultar que nos diga qué hacer? Porque en México hemos puesto la prioridad a los más pobres, y a las más pobres, y a los más vulnerables. Juan Pablo. Mira, qué curioso este cierre, porque dice hemos puesto de prioridad a los más pobres, pero sí, para que se hagan más pobres, para que no tengan medicinas, para que los que tienen un hijo enfermo de cáncer no puedan tener los tratamientos, para que los hijos a los cuales tienen que tomar ahora las clases desde su casa les suban los impuestos al internet o al pago de derechos para que entonces tengan que pagar más por sus servicios, porque entonces lo que vemos es un cierre en donde el ejercicio del gobierno desde el Poder Ejecutivo
no está siendo pensado para los más pobres, simplemente está haciendo una serie de esfuerzos aislados que no corresponden a la propia realidad, porque tenemos Bien. enfrente a un señor encargado de la crisis sanitaria, el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, que se ha enfocado en complacer al presidente de la República y no en atender la crisis sanitaria. Bien. Ahora, pasando a otro tema, ¿cuál es la propuesta de cada uno de los partidos para enfrentar la crítica situación de justicia que también estamos enfrentando para superar la impunidad, la ineficiencia, la corrupción y también la falta de compromiso que hemos visto de los funcionarios, como lo muestran pues, recientes estudios? ¿Cuál es su pronóstico para 2021? Atolini. Gracias. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, mejor conocida en ciertos grupos como la Robespierre mexicana, por incorruptible, ha puesto en el centro del debate que la Secretaría de la Función Pública sea realmente ese instrumento auditor que impida el uso indebido de recursos, de autoridad o de cualquier otra cosa que sea relativa al servicio público. Pero fundamentalmente creo que hay una cosa, hay que reconocerlo en lo formal, pues. Pero también la corrupción no solamente está en el servidor público que firma una cosa para hacer otra cosa o para el desvío de ciertos recursos y hacer a lo que típicamente conocemos, el político corrupto ahí que hace su tranza. A ver, Morena está haciendo a México un país normal. Esa es la gran revolución de Morena, convertir a México en un país normal. ¿Y qué es normal en un país G20 con 120 millones de mexicanos, con 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con litorales de ambos mares y con una historia que es equivalente a la de los griegos, fenicios o egipcios de este lado del planeta? O sea, un país icónico y puntero en el planeta, pues que las grandes empresas, los grandes corporativos, los grandes conglomerados transnacionales paguen impuestos. Hemos hecho en cara de, gracias al liderazgo del presidente López Obrador, pero también al de Horacio Duarte y a Rosa Isela en el SAT, hemos logrado en los hechos una reforma fiscal. Hemos sacado casi 30,000 millones de pesos que no se habían pagado en impuestos, que hoy están dotando de recursos las arcas públicas. Eso es combatir la corrupción. Juan Pablo. No, mira, otra vez escuchamos sobre los mares y los litorales y casi nos da un poema de cómo es México, pero no nos lo está es, dando una un gran país de cómo yo amo a mi patria. Combate a la corrupción, porque si quieren combatir a la corrupción, deberían de empezar por Manuel Bartlett, el hijo de Bartlett, que ahora que menciona Irma Heréndira Sandoval, el tres veces castigó. ¿Saben por qué? Porque hubo una presión mediática para que eso sucediera. ¡Qué bueno! Ya vemos claro. dentro del propio sistema de Morena que no ha cambiado, que sigue habiendo corrupción, que el señor está lleno de casas y que solo refleja lo podrido que está en su interior y cómo lo adoptaron dentro de Morena y cómo también ha empezado a llenar, pues como si fuera un cáncer, pues, de la propia corrupción que se vive en este gobierno federal. Porque no hay licitaciones, porque lo que hay son adjudicaciones directas, porque ya vimos que muchas de estas obras no corresponden tampoco a que se están haciendo, sino que hay un sobreprecio en las mismas. Entonces, Morena no está combatiendo con la corrupción, no se queden con esa idea y no están haciendo nada más que darnos una enseñanza de lo bonito que es México, como ya lo acabamos de ver en la última exposición de Antonio. Gracias. Bien, pues, ¿qué rol creen que puedan jugar las organizaciones sociales y el círculo académico durante las elecciones? Antonio. Mira, organizaciones sociales de base, de hombres y mujeres comprometidos para lograr garantizar derechos a aquellas hombres y mujeres a su vez que por algún abuso de poder o por alguna asimetría histórica que los acompaña, ya sea por un tema de marginación, un tema de discriminación o un tema de desigualdad económica, existen y existen muchísimas, principalmente, por ejemplo, en el movimiento de víctimas. Es un movimiento de base, conocido, sabido y reconocido en México y a nivel internacional por una de las cosas más funestas, terribles y las tragedias más dolorosas de este país. Ahí están y están empujando una agenda de derechos humanos. Los círculos académicos de estudio y de reflexión, por ejemplo, centros de investigación como el Colegio de la Frontera Norte o el centro de investigación que existe de oceanografía en Ensenada,
lugares en donde están poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchísimo. Solo no nos confundamos, porque creo que puedo reconocer un poco la jiribilla que hay detrás de esta pregunta. No nos confundamos con los abajofirmantes. No nos confundamos con la gente que publica en Twitter o que publica en Facebook una carta, otra vez, muy al estilo panista de Mariana Gómez del Campo y de Mario Cortés, la denuncia de la dictadura castrochavista porque en México no hay libertad de expresión. Esos no son el círculo académico, esos no son el círculo de derechos humanos. Ellos son representantes de otros intereses, algunos legítimos, creo que otros no tanto, pero que anuncian un país que no existe. Ok. Juan Pablo. Miren el desprecio que se tuvo antes a las candidaturas independientes y ahora el desprecio que se tiene también a las organizaciones de la sociedad civil que legítimamente quieren participar. Yo pienso que no se puede reducir solo la participación ciudadana a que están en el obradorismo, entonces ahí sí son ciudadanos y ahí sí se organizan. Pues no, los ciudadanos tienen distintas visiones. México es un mosaico también de ideas y esas ideas se pueden organizar en distintos grupos de la sociedad civil. Bienvenida esa participación. Qué bueno, por ejemplo, el movimiento que se está teniendo de Sí por México, que se acaba de anunciar y que ya vimos cómo desde las mañaneras, pues está calumniando también al propio movimiento. Entonces, qué bueno que esos movimientos existan. A ver, está Frena, que ha logrado movilizar más ¿Qué que es la marcha eso, del Juan? millón, que ayer Son cuentas dijeron que de iban a llevar Twitter al Zócalo, y ya vimos que hay más gente pues que se organiza de Frena que la marcha del millón. Entonces, están surgiendo movimientos en el país que tienen una causa, que tienen un propósito y que tienen un dolor. Qué bueno que se expresen, qué bueno que existan, y lo que hay que hacer es que lleguen a las urnas para que entonces sí, ese movimiento pueda desembocar en una mayoría en la Cámara de Diputados por parte de la oposición. Ahora, ¿qué perfil deben de tener los candidatos a la presidencia de 2021? Antonio. ¿De la presidencia o de...? Sí, de la presidencia. Pero sería en el 24, ¿no? Perdóname, los candidatos del 2021. No, cualquier candidato. ¿Ok? Antonio. Hombres y mujeres libres, de buena voluntad, que sin importar si son de izquierda o de derecha, del campo o de la ciudad, religiosos o librepensadores, ricos, pobres, jóvenes o viejos, e incluso que alguna vez hayan militado en otro partido, pero que tengan claro varias cosas. Primero, que en el obradorismo no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo, y que el principal problema, precisamente por nuestro compromiso para ganar una elección, es reconocer que en México la corrupción y la deshonestidad de sus gobernantes han llevado a este lastre de país que tenemos cuando gobernaban los neoliberales. Entonces tiene que ser gente conocida, pero también reconocida alrededor de estos valores fundamentales. No me importa su carné de identidad ideológico dentro de una serie de requisitos cerrados, no. Quiero hombres y mujeres que quieran hacer algo por los demás, que encuentren en el otro la patria. Ahí es donde debemos de reconocer que nuestros candidatos son ellos. Porque, miren, hay una idea, y aquí yo creo que Juan y yo vamos a coincidir. Hay una idea tonta, porque es tonta, de que los políticos no trabajan, de que los políticos y las políticas somos huevones, o que solamente estamos esperando extender la mano para recibir dinero público. Algunos quizá, pero esos no son políticos. El político es el que está todos los días. Y la política, como lo hace Juan, por ejemplo, Juan todos los días está en Cuernavaca, en algún lugar en específico donde hay un problema, un conflicto, si hace falta una calle, si hace falta dinero, si hace falta servicios, un conflicto, eso es lo que nos llama a los políticos, que buscamos resolver con la gestión y los instrumentos que nos da el servicio público. Pero déjeme lo digo muy claro, es una chinga. Juan tiene familia, Juan tiene hijos, Juan tiene esposa, Juan tiene trabajo, yo tengo familia, yo tengo amigos, yo tengo novia. Claro que tenemos que dedicarle a nuestra vida personal, pero muchas veces este sacrificio implica dejar un poco de lado lo nuestro, lo privado, y reconocer que en lo público también hay algo nuestro que nos duele y que nos lleva. Entonces creo que gente que piense así, tanto en partidos como el de Juan, como en el mío, harán que la democracia en México se eleve de nivel. Juan.
Mira, empecé a sentir desde el inicio de la intervención de Antonio, porque en esto sí coincido totalmente con él. En toda su intervención anterior hay una plena coincidencia. ¿Yo qué quiero ver en las elecciones del 2021? A las mejores y a los mejores ciudadanos, que asuman la política desde el servicio, desde la fraternidad, desde ver al otro y de acompañarlo en su dolor. Que esos dolores puedan convertirse en causas comunes, colectivas, desde una municipalidad, desde un distrito, desde una colonia, desde una unidad habitacional, en donde existen esos problemas, para que entonces tengamos a las mejores y a los mejores compitiendo por los partidos que se nos pongan enfrente, pero que puedan ser los mejores, porque entonces no solo vamos a hablar de buenos candidatos, sino que probablemente de mejores gobernantes. Y eso es yo creo que lo que buscamos al final, todos los que estamos en política, que nos gobiernen los mejores. ¿Para qué? Para que a todos nos vaya bien. Es una idea muy primaria, muy simple de poder traducir, pero que eso se lo tenemos que exigir a los partidos. Porque si no hacemos esa exigencia desde ya a los partidos políticos, pues es muy probable que puedan elegir solo por cuotas, solo por cuates, y eso a final de cuentas nos afecta a todos. Precisamente hablando de los y las mejores, ¿qué medidas están tomando los partidos políticos para garantizar que haya equidad de género en las siguientes elecciones? ¿Para quiénes van dirigidas las precampañas en los procesos electorales? ¿Cuál es su lectura, Atolín? Mira, Fíjate que está bien técnicamente, complicado ese tema. Perdón, Juan. no, es que técnicamente me parece que ya está muy resuelto, porque en la legislación, de hecho, en esta legislatura, la pasada, la del 2003, recordemos, ¿sí? 2013, se votó ya la paridad para que entonces podamos tener cámaras en donde esté 50 y 50. Y además, en esta legislatura ya se votaron también las leyes, o sea, son leyes vigentes, en las cuales la violencia, la asignación de las candidaturas, los propios espacios dentro de los partidos ya se tienen que dar. Yo espero que más bien venga un ejercicio de parte de los partidos políticos en donde puedan estar capacitando, y sé que ya lo están haciendo, para que lleguen las mejores candidatas y para que puedan ser buenas gobernantes. Pero yo ya lo doy por hecho, yo ya lo doy por sentado que va a ser 50 y 50 y que nos van a gobernar pues las mujeres en este país. Antolín, ¿coincides? No es tan fácil. O sea, sí, a ver, técnicamente está, nada más que hay un problema. Técnicamente es que, está. O sea, técnicamente está, y esto ya es una discusión hasta medio de técnica legislativa, pues. Es correcto. Sí hay una complicación, porque la paridad debe estar en las candidaturas, porque creo que es la manera más sencilla para poder entender entonces que hombres y mujeres deben, que es un principio, deben poder competir en igualdad de condiciones. Lo que resulta complicado es suponer que la paridad deba ser en los resultados. Porque eso en la conformación, es correcto. Es que esa es la parte complicada. O sea, porque estarías estableciendo que el principio de paridad está por encima del principio de la soberanía democrático. O sea, si hay 50% de candidaturas y 50% de hombres y 50% de candidaturas de mujeres, ahí se garantiza el principio de paridad para que hombres y mujeres compitamos en igualdad de condiciones. Y claro, entonces no puedes garantizar que van a ganar el 50%. Claro, es correcto. Pero, por ejemplo, esa es una complicación que se avecina para las elecciones a gobernador o gobernadora, porque son, es decir, no se renuevan las 32 entidades federativas en un mismo proceso. No podemos garantizar entonces que haya la misma cantidad de candidatos y candidatas a gobernador porque están separados. Va a ser una complicación. Sí, pero eso ya lo decidirán, estarás de acuerdo, Antonio, los propios partidos políticos. De hecho, va a ser un tema de campaña, Susana. Sí. O sea, yo me imagino que los partidos lo que van a presumir de alguna manera es de 8 elecciones que hay, por poner un número, 15 sabemos, yo voy a presentar a la mitad de las candidatas a gobernadora o a gobernador. Entonces será parte del discurso político y de la oferta política que hagan los partidos, pero sí coincido con Antonio que tiene su complejidad. Desde mi punto dependerá de los votos de la ciudadanía, ¿no? Porque si entendemos que la paridad debe ser que deba haber 16 gobernadoras y 16 gobernadores,
vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que violentar la elección democracia, popular, no, claro. claro, porque Claro. estamos poniendo por delante el principio de paridad. Lo que Bien. sé que por lo menos en Morena sí existe es el compromiso por la paridad en las candidaturas. Incluso Mario Delgado, el reciente electo dirigente de Morena, ya declaró que va a haber paridad en todo, como incluso la senadora Malú Michel la llama, la ley de paridad en todo. Eso significa que muy probablemente para el año que entra, Morena presente 8 candidatas a gobernadora, porque además cuando hay un número impar se redondea para arriba. Entonces, si son 15 gubernaturas, deben ser 8 mujeres, pero eso va a representar Les digo que ya es parte de la sano problema de cada partido político, ¿no? Claro, pero ya lo que es dependerá clave es que se deben de cumplir con la ley, y la ley ya es muy evidente y es clarísima. Es Qué bueno. oportunidades y muy bien. Creo que un paso importante hacia la equidad de género y bueno, ya dependerá por supuesto de la votación de la ciudadanía. Y bueno, tomando en cuenta el crecimiento de nuevos partidos políticos, ¿creen ustedes que la pluralidad de partidos políticos está favoreciendo el ejercicio democrático y fortalece la elección popular o simplemente pues abren pues esta brecha de tener más partidos y quizá dividir más el voto? Yo siempre voy a preferir la opción demócrata por encima de la plural. ¿A qué me refiero? Si yo tengo a un nazi y a un supremacista blanco y a un militante de Morena, pues vamos a tener una visión muy plural, pero no demócrata. Yo prefiero entonces tener a gente como Juan Pablo, como a Polo Hospital y como a mí mismo, que puede ser que tengamos algunas compatibilidades o diferencias, pero es la versión más demócrata. ¿A qué me refiero? Que tengamos a Fuerza Social por México y que tengamos a redes sociales progresistas y que tengamos a Encuentro Solidario, al partido Encuentro Solidario, podrá decir Juan, todos son partidos obradoristas, todos son afines al movimiento en el poder, claro, pero yo voy a preferir siempre la visión demócrata de estos partidos, a preferir la visión plural, en donde un partido de ultraderecha, sinónimo de muerte, financiado por dinero del narcotráfico, como México Libre, llegue a la boleta. Entonces, en mi escala de valores, prefiero tener una visión democrática que sacrifique pluralidad a la pluralidad, teniendo dentro de esa bolsa a un partido que quería ser la vuelta del gobierno de muerte y corrupción que fue de Felipe Calderón. Bien, Juan Pablo. Mira, vaya engaño lo que nos acaba de decir Antonio. O sea, lo que dice él es que los demócratas son el Bester Gordillo, fíjense nomás, y Pedro Aces. Para los que no conozcan a Pedro Aces, pues es el referente del sindicalismo obradorista. Entonces, no hay ahí pues los grandes... Oye, pero ¿y el Bester y Pedro en qué están? Están con sus partidos políticos apoyados. ¿En dónde? Yo no veo su nombre. Desde su partido político, por favor, o sea, no quieras engañar a los que nos están siguiendo desde este debate. Todos sabemos... Según yo va a ser Gerardo Islas, el presidente de Fuerza Social, o sea, y otro tipo de apellido Hernández, el de redes sociales. De nuevo, otra vez, el engaño y la mentira que se pretende hacia el ciudadano. El ciudadano tiene que saber quiénes son los que están detrás de los partidos políticos. Miren cómo pinta al partido de Margarita Zavala, porque él dice Felipe Calderón, pero es también cómo lo presenta, en donde Margarita es la que ha dado la cara, y bueno, no se le dio la opción de poder participar. ¿Por qué? Porque se le dio paso a los partidos obradoristas o cercanos demócratas y cerraron el paso a la única opción que era a los fascistas. Este régimen. No, no es fascismo, claro. Es una opción también democrática. Pero lo que hay que cuestionar también es el ciudadano, cuáles son las opciones que va a tener en la boleta. Y hay casos como en el de Morelos, en donde va a haber 20 partidos políticos. Ah, sí, está cabrón. 20 partidos políticos. ¿Por qué? Porque se aprobaron también muchos partidos políticos locales. La dificultad para esto es que el ciudadano, 1, los pueda conocer, 2, los pueda comparar y 3, los pueda votar, porque ante una saturación de información, lo que puede decidir el ciudadano es no ir a la urna y eso sería gravísimo para todos. Gravísimo. Lo que más necesitamos es la participación ciudadana. Y bueno, ya nos acercamos a la elección presidencial de Estados Unidos. ¿Ustedes creen
que en México sería útil aplicar un sistema de voto anticipado como lo hacen allá? Podría ser en la medida, digo, a ver, ya existe para los mexicanos en el exterior. Sí, pero aquí en México. Mira, creo que podría servir en la medida en la que me parece que el voto anticipado responde a las condiciones de pandemia, a la crisis sanitaria que impide o que vuelve peligroso estar en espacios públicos de manera concurrida y que creo que es lo que está facilitando. Es decir, lo que está pasando en Estados Unidos también está pasando en el resto del mundo, que es que las democracias están pensando nuevas maneras de poder resolver un problema público, que es cómo hacer que la gente pueda proteger su vida y la de su familia, pero también ejercer su derecho al voto. Quizá, ojalá, para junio del año que entra, las condiciones de la crisis sanitaria sean otras. Espero que sean también mucho más favorables, en tanto que ya podamos tener mejores protocolos, más instrumentos de protección e incluso suponer que la vacuna pueda ya estar lista. Entonces, como medida en ese sentido, reconozco el instrumento, que además he visto ahorita por lo menos los datos de 3 estados, creo que es Michigan, Iowa y Pensilvania, me parece, que son 5 veces más del voto anticipado que se hizo en 2016. Entonces creo que además está facilitando la participación política en una situación tan complicada como lo que es la pandemia de COVID-19, más en Estados Unidos, que les ha ido muy mal. ¿Qué opinas, Juan? No, yo no estoy de acuerdo. Me parece que tenemos un INE muy cuestionado. Resulta. No, por todos los flancos, honestamente. Entonces yo no le agregaría un ingrediente adicional de incertidumbre a la propia elección. Me parece que la elección que vamos a tener en el 2021 va a ser sumamente compleja. Ya vimos que va a ser incluso más grande que la elección del 2018, que tuvo enormes complejidades. Y ahora con una situación como la que tenemos en la pandemia, yo prefiero, en este caso, aguantar todavía lo del voto anticipado, incluso lo del voto electrónico, tampoco estaría en estos momentos de acuerdo, porque no quisiera agregarle incertidumbre al resultado de la elección. Yo prefiero hasta el momento como lo tenemos, un INE pues, que ya sabe cómo organizar las elecciones, que la gente también ya culturalmente ya sabe cómo ir a la urna, ya sabe cómo votar y no ponerle un nuevo elemento que haga más compleja la decisión del ciudadano. Bien, pues antes de pedirle su conclusión, me gustaría preguntarles si las elecciones presidenciales fueran en 2021, ¿quiénes creen que serían los 3 posibles candidatos de su partido? Pues mira, la verdad es que la especulación sobre este sentido no abona. Mejor anuncio cuál sería el método. El método sería de encuesta, un hombre o una mujer que fuera conocida, pero también reconocida como un partidario o partidaria de Morena, que fuera honesta, transparente y cercana a la gente. No estoy hablando de un invento. Son, digamos, los principios sobre los cuales se rigen elecciones internas en Morena de este tamaño. Tiene que ser conocida, pero también tiene que ser reconocida como alguien de Morena. Tiene que ser señalada como honesta, transparente y cercana a la gente. También tiene que ser considerada buen candidato o candidata y que además se votaría por él o por ella. La persona que reúna eso va a ser la candidata presidencial o va a ser el candidato presidencial en 2024. En 2021 se renuevan 15 gubernaturas, más de 20,000 cargos públicos, 2,000 presidencias municipales, 1,000 diputaciones locales, pero en Morena abundan los candidatos y candidatas de primer nivel que podrían dar continuidad a la cuarta transformación. Bueno, pero creo que sí abonaría a la conversación. Ya hay algunos perfiles que la gente dice que podrían ser, ¿no? Soy dueño de mi silencio, como el presidente. Juan Pablo. El proceso creo que no está tan adelantado, sinceramente. Yo difiero un poco de este comentario que acabas de hacer, porque yo pienso, así lo aseguro, que no hay 24 sin 21. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conformación de la Cámara de Diputados y de las propias gubernaturas nos va a dar elementos para poder ver cuáles son los perfiles que se van a proyectar para el 2024. Sí, te voy a poner escenarios, nada más para poder
dar más sólido mi argumento. Si la Cámara de Diputados pues, es gobernada por la oposición, el líder de la Cámara de Diputados pues, podrá tener una mayor presencia pública, mediática, y eso le podrá dar una proyección. ¿Quién va a ser el próximo líder de la Cámara de Diputados de la oposición? Pues no lo sabemos. Entonces, esperemos a que tengamos los resultados del 2021 para poder pensar en quiénes serían los candidatos o las candidatas para el 2024. Sí anticipo que parte de los temas para el 2024 serán los que hoy están siendo afectados por las decisiones de Morena, el movimiento de las mujeres y cómo estos proyectos pues, se tendrán que ir perfilando tomando en cuenta estas causas que hoy están desde lo local. Hoy no alcanzamos a ver a un líder nacional todavía, pues ¿por qué? Porque van a salir de lo local y se van a proyectar para lo nacional en el 2024. Bien, pues hemos llegado a la recta final de este diálogo tan interesante y divertido, así que ¿cuál sería su conclusión en 2 minutos sobre la situación actual en México y lo que podemos esperar hacia las elecciones de 2021 y 2024? Atolini. Yo creo que queda muy claro la visión de mundo que el obradorismo presenta para los mexicanos, pero también obviamente para el mundo entero, porque somos faro, luz y guía de la nueva manera de entender la realidad fuera del neoliberalismo, fuera de la corrupción, fuera del tráfico de influencias. Hemos construido una política exterior que mantiene ahora en América Latina una alianza importante en Argentina, en Bolivia y aquí en México. En México le hemos dado patria al humillado y le hemos construido una modernidad desde abajo que hace que la gente hoy viva mejor que cuando se gobernaba el PAN o el PRI. Tenemos más dinero en nuestra bolsa por el mismo trabajo, por menos horas, con más derechos y la posibilidad de pensar en el futuro y tener esperanza en él. Morena ya sonó en Palacio Nacional, pero resuena en todos los días en la mente y en el corazón de la gente. Hay esperanza en el porvenir y habremos de salir de esta fuerte y habremos de salir adelante. Y en 2021 tendremos la capacidad de poder otra vez vernos a los ojos y reconocer que en los momentos más difíciles de los últimos 100 años del planeta, pero también por supuesto del país, ahí estuvo un gobierno con la gente, para la gente, y que emanó de la confianza de la gente. Y en 2021 lo habremos de refrendar. Y yo estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de platicar contigo y con Juan Pablo, a quien le deseo mucha suerte y mucho éxito en la búsqueda por el líder de la oposición de los 40 diputados federales que habrán de alcanzar en 2021. Gracias. Juan Pablo. Hay un proyecto en construcción y lo tienen que saber todos los que están viendo este debate y los que seguramente lo van a retransmitir. El proyecto se construye desde lo local, desde la comunidad, desde la unidad habitacional, desde la colonia, desde esos dolores que se manifiestan hoy en día por las promesas incumplidas que se ha tenido desde este gobierno. Yo lo que le pido a la gente es que no pierda la esperanza, porque si bien te decepcionaron en el 2018, hay una posibilidad para que se pueda construir un nuevo México desde ese espacio más íntimo que tú tienes, que es tu familia, que es tu vecino. Si ese vecino que hoy tú tienes lo conoces, lo reconoces como parte de una misma comunidad, pues entonces es el momento de poder organizarse y de encontrar que todo esto que ha pasado durante estos 2 años, que tampoco es lo que tú quieres y tampoco es lo que tú pensabas que iba a suceder, se puede dar desde una manifestación de organización local que pueda así concluir en un primer momento en el voto en el 2021, pero que se pueda manifestar desde lo local. Para las elecciones del 2021 se requiere de esta amplia participación ciudadana, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de gente que está decepcionada, de los que están dolidos, de los que hoy tienen un dolor y que esos dolores se puedan convertir en causas. Hay una opción diferente a la que es el partido mayoritario, diferente a lo que nos dictan desde las mañaneras, y esa opción es silenciosa, pero es organizada. Y te invito a que lo podamos hacer juntos. Bien, pues muchas gracias por haber participado en este diálogo tan interesante para todos y todas las mexicanos y mexicanas que pues estamos preocupados por la situación del país ante la crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando y que pues sí necesitamos políticos, como decían, pues que estén buscando el bien de nuestro país, de todas las clases sociales y que logremos el progreso social, económico en las próximas elecciones. Muchísimas gracias por haber participado y estaremos siguiendo pues su carrera como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias Antonio Atolini y Juan Pablo Adame. Gracias. Por supuesto, gracias al CONAIP por la invitación. Gracias al CONAIP, gracias Susana, Gracias Antonio. Sabe que lo aprecio, lo respeto desde nuestra diferencia.
Así es. Muchísimas gracias y pues mucho éxito a seguir trabajando por México. Así será. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes.